Pues muy buenos días. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre lenguaje algebraico. Para esto vamos a partir de lo que viene siendo algunos conceptos, características y elementos que tenemos que considerar en cuanto al lenguaje algebraico para luego pasar a lo que viene siendo unos ejemplos del lenguaje común al lenguaje algebraico. Vamos a ver a continuación estos principios. Pues comencemos. Lo que viene siendo el lenguaje algebraico es parte del pensamiento matemático. Para ello vamos a cuestionarnos qué es el lenguaje algebraico. Como bien podrán leer a continuación, el lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente conocemos como lenguaje natural o común. De esta forma se puede representar cantidades desconocidas con símbolos, lo que permite simplificar expresiones, formular ecuaciones e inecuaciones y permite a través de ciertos procedimientos resolverlas. Vamos a ver para qué nos va a servir. El lenguaje algebraico es utilizado para representar valores desconocidos. La principal función es estructurar un idioma que ayuda a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética. Por ejemplo, cuando hablamos de sumar dos cantidades desconocidas, basta con expresar de manera algebraica x más y. ¿Y cuáles son las características del lenguaje algebraico? La primera, se pueden expresar problemas o situaciones de una forma más breve. Permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Y aunado a esto también, todo lo anterior hace posible realizar ciertas operaciones para poder resolverlas. Con ello, vamos entonces a pasar a algunos ejemplos sobre lenguaje algebraico. Bueno, estos serían nuestros primeros ejemplos de lenguaje algebraico. Un número cualquiera, la suma de dos números diferentes, la diferencia de dos números, el producto de dos números, el cociente de dos números, el cuadrado de un número y el cubo de un número. Para ello vamos a estar utilizando desde lo más sencillo hasta las operaciones básicas y después por último elevando un número desconocido a una potencia y posteriormente vamos a ver unos ejemplos más concretos acerca del lenguaje algebraico. Empezamos. Un número cualquiera. En álgebra un número cualquiera se le puede asignar una incógnita. Para esto vamos a empezar con lo que normalmente utilizamos, ¿no? Le vamos a asignar como incógnita x. De tal forma que un número cualquiera le podemos aplicar o le podemos asignar este valor desconocido que sería x. Puede ser a, puede ser b, pero normalmente por convención x, y, z se les asigna las incógnitas a, b, c, d. Se les puede asignar a los valores constantes, desconocidos de igual manera. La suma de dos números diferentes, como les decía, tengo dos números desconocidos. Al primero le puedo asignar x, a la segunda le puedo asignar y entonces la suma quedaría expresada de esta manera, x más y. Ahora bien, tenemos la diferencia de dos números. De igual manera, podemos hacer una variación de esto, asignándole al primer número desconocido a, al segundo número desconocido b, y entonces la diferencia de estos dos quedaría expresada como a menos b. El producto de dos números. Como tengo dos números desconocidos, les puedo asignar una incógnita correspondiente a estos dos. Vamos a volver a utilizar x y y. El primer número sería x, nuestro segundo número sería y por lo tanto el producto de estos dos números quedaría expresada de la siguiente manera. En forma más sencilla sería xy. De la misma manera el cociente de dos números. Vamos a darle entonces otro valor a las incógnitas. Vamos a hablar de m y n. El primer número desconocido sería m y el segundo número desconocido sería n. De tal manera que el cociente de estos dos números lo podríamos expresar como m sobre n. A continuación tenemos ahora elevar a una potencia un número desconocido. Volvemos a lo mismo. Vamos a definir primero una letra al número desconocido. Vamos a hablar ahorita de x. Y por lo tanto, al elevar el cuadrado de este número sería x al cuadrado. Por último tenemos el cubo de un número. Podemos asignarle siempre x
Y entonces elevar este valor desconocido al cubo sería expresarlo de esta manera. Y entonces ya tenemos varios casos donde pasamos de un lenguaje común al lenguaje algebraico. Vamos a ver otros ejemplos. Muy bien, vamos entonces con los segundos ejemplos. Como ya vimos, cuando hablamos de un valor desconocido, le podemos asignar una letra del abecedario. Comúnmente se utiliza X, Y, Z, o también podemos utilizar A, B, C, D. Y en otros casos se utiliza M y N, pero como les dije, se puede utilizar cualquier letra del abecedario y normalmente en la resolución de problemas le podemos asignar la letra correspondiente a la situación. Por ejemplo, si estamos hablando de vacas, vamos a hablar de una V. Si estamos hablando de manzanas, podemos asignarle una M y así sucesivamente. Muy bien, vamos entonces con los siguientes ejemplos. El doble de un número, el cuádruple de un número, la sexta parte de un número, el triple del cuadrado de un número, las 3/5 partes de un número, la suma de los cuadrados de dos números, la tercera parte de la suma de dos números y el último, el cuadrado de la suma de dos números. Muy bien, vamos a comenzar. Como en todos los casos, vamos a utilizar un valor desconocido. Vamos a ir variando las letras. Vamos a empezar con el primer ejemplo. El doble de un número. Vamos a asignarle a este número X y por lo tanto hablar del doble del número se expresa de manera algebraica de la siguiente manera. 2 veces X. Vamos a continuación con el siguiente ejemplo. El cuádruple de un número. También vamos a seguir asignando X. Por lo tanto, el cuádruple de un número sería 4 veces ese número y lo podemos expresar de la siguiente manera. Ahora, el siguiente, la sexta parte de un número. Vamos a asignarle también, vamos a asignarle una letra diferente, vamos a hablar de Y, al valor desconocido. Y la sexta parte de este número sería Y sobre 6. El siguiente ejemplo, el triple del cuadrado de un número. Entonces aquí es donde empezamos a tener un poquito de cuidado en el lenguaje algebraico, porque tenemos que leer y entender qué operación vamos a ir estableciendo primero. Vuelvo a decir, ¿el triple de quién? El triple del cuadrado de un número. Entonces tengo un número desconocido, vamos a asignarle X, pero quiero el triple del cuadrado de este número. Entonces quedaría así. Esto sería el triple del cuadrado de un número. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Las 3/5 partes de un número. Volvemos a variar un poquito. Vamos a hablar ahorita que nuestro valor desconocido es M. Y las 3/5 partes de este número sería se podría expresar de esta manera. Las 3/5 partes de M. Vamos con el siguiente ejemplo. La suma de los cuadrados de dos números. Y vamos a hacer referencia a lo que les comentaba anteriormente. La suma de los cuadrados de dos números. Entonces aquí tengo dos valores desconocidos. Vamos a asignarles X y Y. ¿Qué voy a necesitar de ellos? Voy a necesitar de X y Y los cuadrados. Y después, ¿qué voy a hacer con esos cuadrados? Los voy a sumar. Quedando entonces lo siguiente. Y esto entonces sería la suma de los cuadrados de dos números. Ahora vamos al siguiente ejemplo. La tercera parte de la suma de dos números. Volvemos a tener dos números o dos valores desconocidos. Vamos a asignarle en este caso M y N. Y entonces vamos a sumar M y N, pero me va a interesar la tercera parte de esta suma. Y lo podríamos expresar así. Esto lo podemos dejar con paréntesis o también se podría expresar sin el paréntesis, siempre y cuando esta línea de la división abarque ambos números. Porque si solo lo ponemos para n sería otra interpretación. De tal manera que tenemos la tercera parte
de la suma de dos números. ¿Quiénes son los números? M y N. Y por último, vamos a ver el último caso. El cuadrado de la suma de dos números. Y quiero que se fijen de el anterior, la suma de los cuadrados de dos números. Pareciera que sería equivalente, pero si nosotros leemos, tenemos el cuadrado. ¿De quién quiero el cuadrado? De la suma de dos números. Entonces tenemos dos números desconocidos, X y Y, que voy a sumar. Y al final voy a querer el cuadrado de esa suma. Quedando entonces el ejemplo de la siguiente manera. La suma de dos números al cuadrado. O lo que decía aquí, ¿no? El cuadrado de la suma de dos números. Eso serían los segundos ejemplos. Vamos a pasar a la última parte o los últimos ejemplos para finalizar con este tema. Pues pasemos entonces a los últimos ejemplos. Tenemos el cubo de la quinta parte de un número. La suma de dos números dividido entre su diferencia. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? ¿Cuál es el número que disminuido en 7 da 15? La suma de tres números consecutivos. La diferencia entre un número y su anterior. La raíz cúbica de la suma de dos números. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. El cubo de la quinta parte de un número. Vamos a asignarle este valor desconocido X. Y entonces queremos la quinta parte de este número y queremos el cubo de este. Vamos a ver, quedaría entonces expresado de esta manera. El número, queremos la quinta parte, pero queremos a la vez su cubo. Entonces, el cubo de la quinta parte de un número. Ahora, con el siguiente ejemplo. La suma de dos números dividido entre su diferencia. Entonces, tenemos dos números desconocidos, X y Y, y queremos también dividirlo entre su diferencia, y la diferencia se expresa como X menos Y. Y esto quedaría expresado así, X más Y sobre X menos Y. Eso sería la suma de dos números dividido entre su diferencia. Ahora tenemos dos preguntas, que también vamos a expresar en lenguaje algebraico. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Entonces tenemos un número desconocido que le voy a agregar 3. También la palabra puede ser agregar o aumentar. Y esto va a hacer que la suma sea 8. Y se expresa de la siguiente manera en lenguaje algebraico. Quedaría entonces X más 3 va a ser igual a 8. El siguiente, ¿cuál es el número que disminuido en 7 da 15? Vamos a darle otro valor a nuestra incógnita. Vamos a hablar de Y. ¿Cuál es el número que disminuido en 7 da 15? Entonces quedaría de la siguiente manera. Y menos 7 es igual a 15. Y ahora vamos con el siguiente caso. La suma de tres números consecutivos. Como tenemos tres números consecutivos, vamos a partir del primer número desconocido dándole el valor de la incógnita. Entonces sería X. Y el segundo número desconocido, como es consecutivo, lo podemos obtener a partir del primero. Y este podríamos representarlo como X más 1. Y el segundo número consecutivo sería X más 2. De tal manera que la suma de tres números consecutivos lo podría expresar de la siguiente manera. Quedaría expresado de la siguiente manera. X más 1 más X más 2. De tal forma que la primera X es nuestro primer número. X más 1 sería el consecutivo de este. Y X más 2 sería el siguiente. Por lo tanto, aquí tengo expresado la suma de tres números consecutivos. Vamos con el siguiente ejemplo. La diferencia entre un número y su anterior. Entonces, como me están hablando de una diferencia, voy a hacer una resta. ¿Entre qué? Entre un número, vamos a asignarle en este caso M al número, y su anterior. ¿Cómo se expresa
el anterior de un número, pues sería m menos 1. De tal forma que la expresión quedaría de la siguiente manera. Quedaría así. m menos 1, que esto sería la diferencia entre el número y su anterior. Ahora vamos con el último ejemplo, la raíz cúbica de la suma de dos números. Y esto quedaría, primero tenemos dos números, podemos asignarles x y y, vamos a sumar estos números, pero lo que voy a aplicarle al final sería la raíz cúbica, quedando de la siguiente manera. La raíz cúbica de la suma de dos números. Bueno, con esto damos por concluido lo que viene siendo el tema del lenguaje algebraico. Ya planteamos algunos casos, hay una infinidad de ejemplos que podríamos seguir trabajando, pero para este video tutorial únicamente vamos a abordar estos. Si hubieran algunas dudas, si tuvieran algunos ejemplos más que quisiéramos traducir, pues en los comentarios nos pueden dejar su ejemplo para poder ver y poder apoyarles. Pues con estos ejemplos terminamos el video tutorial de este día, que es sobre lenguaje algebraico. Hasta luego, que pase un excelente día y nos estamos viendo en nuestro próximo video.